So I just want to start by saying that Moza is very close to Jerusalem. It's less than 7 kilometers to the northwest of Jerusalem, which of course has an impact. Lo primero que quiero decirles es que Tel Motza está muy cerca de Jerusalén. Está alrededor de 7 kilómetros cerca de Jerusalén, al oeste de Jerusalén, lo cual ya es impactante. And it's actually located on a slope that overlooks an area which is the most agricultural area of the Central Hill region. So, you know, in the whole area of Jerusalem and the Central Hill region, this is the most fertile soil and area where you can actually live on agriculture. Okay. Una cosa importante del lugar es que Tel Motza está localizado en un área en donde realmente hay bastante, es un área de agricultura, es un pequeño monte que es una región agrícola. Podemos decir que el suelo es un suelo muy fértil y que es característico de la zona de agricultura de esa área. I'll just mention that Moza is mentioned in the Bible, in the book of Joshua, and also say that the site itself is an economic site, so it's not a domestic site. It was used to store grain. Oh, ok. Otra cosa que les quiero mencionar es que Tel Motza es mencionado en la Biblia. Es mencionado en la Biblia, como pueden ver en la diapositiva, en el libro de Josué, capítulo 18, versículo 26, y es mencionado no como un sitio de vivienda, ¿no? Sino más bien como un lugar donde se almacenaban los granos. Así, era un sitio económico. And when I get to my interpretation of the reason for the temple, you'll understand why I just mentioned this. Y cuando yo les cuente acerca de mi interpretación acerca del templo, verán por qué es importante para mí mencionar que era un sitio económico. Okay. So I just want to show you, this is the plan. So this is a drawing of the architectural remains of the first phase of the temple when it was constructed. Y aquí les muestro yo un plano, es un plano de la primera fase, o la primera etapa de la construcción de este templo. What we see here, so the whole southwestern part of the building is just, it doesn't exist because the slope washed away centuries ago already. Okay, y la parte inferior, como ven ustedes, casi no existe, y no existe porque obviamente ha sido arrastrada, ¿no? Ha pasado el tiempo y se ha arrastrado, y por eso la verdad que no tenemos restos en esa área en especial. But here's the complex. It's a very large building in the west and the courtyard in the east. Como podemos ver, ese es un gran complejo, ¿no? Tenemos digamos el patio, el courtyard, en la diapositiva para la mano derecha, y tenemos el área del templo, que también se nota claramente hacia la mano izquierda de la diapositiva. And the entrance into the temple is through an entryway in the eastern wall, and inside the temple, we have benches that line the walls, which is where they would place the offerings. Okay. Y la entrada, por ejemplo, la entrada hacia el templo, también ustedes pueden ver, está marcada ahí con una flecha, ¿no? Esa entrada que daba hacia el templo, también podemos apreciar de que tiene alrededor unas pequeñas barreras o fringe, pequeños espacios, también de piedra, en donde se podían colocar también cosas de las ofrendas. This plan of the temple, and I hope you can see it here, it's a symmetrical plan, and it has these kind of protrusions at the end of the walls, and also 2 columns near the entrance into the building.
Y si ustedes se dan cuenta, la construcción, pueden ver ustedes en el plano, que el plano es bastante simétrico. Pueden observar también, y está muy detallado, que existen ciertas protrusiones, ¿no? Que están marcadas ahí con las piedras. Y además, si ustedes ven a la entrada o cerca a la entrada del templo, podemos observar los restos de 2 columnas. There's also another room in the north, and we haven't yet excavated the whole temple, so we don't know whether there were more rooms around. Okay. Y podemos ver en la parte norte del templo que también hay un área importante, pero también puedo mencionar que no hemos terminado de excavar. Así que realmente todavía no sabemos qué otros restos del templo vamos a poder encontrar en esa área. So right now we expose the temple to a length of 22 meters, and we still don't have the back end, so we don't actually know the full size yet. Oh, really? Hasta el momento nosotros realmente hemos expuesto alrededor de unos 22 metros del templo. Sin embargo, todavía no han terminado. La parte de atrás todavía falta, así que realmente no sabemos cuánto va a llegar a medir el edificio. And the reason I'm talking so much about the plan of this building is because this is the traditional plan for monumental temples in the ancient Near East from the 3rd millennia BCE. ¿Y por qué yo me concentro en hablarles acerca de los planos? Les hablo acerca de los planos porque esa estructura de plano es la estructura de construcción de los grandes templos, monumentales templos, que son tradicionales del antiguo Próximo Oriente. Y son datados o provenientes del primer milenio antes de la era común. So probably the most well-known example of such a temple is one that only exists right now in one place, which is in the biblical texts, and that is the Temple of Solomon. Okay, ¿y cuál sería un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo? El único ejemplo de esta estructura que era común y que ha sido construida es aquella estructura que aparece relatada en la Biblia como el Templo de Salomón. And so it's really the same structure, including the 2 pillars at the entrance, and they have names in the biblical text, which is Boaz and Yachin. So I often think that we should be naming our pillars as well. Y bueno, y está construida tal cual aparece relatada o aparece descrito el Templo de Salomón. Tiene la misma estructura e incluso ustedes recordarán que los pilares, tal cual aparecen aquí a la entrada del templo, en el Templo de Salomón tenían nombre, que eran Yaquín y Boaz. Yaquín y Boaz. Entonces, ¿por qué no estas también podrían tener esos nombres? So this is the building itself. As I said, we don't know much about what's going on, but of course, the building was the house of the god. This is where the god lived inside the temple. Okay. Y bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento desde el punto de vista de los planos, de lo que hemos encontrado. Todavía no sabemos en realidad hasta dónde más podamos llegar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que esta era la casa de Dios y que en esta casa habitaba Dios. And the place where the representation of the god would be placed, so this could be a statue or a standing stone, would be at the very end in what we call the Holy of Holies. Y la ubicación digamos, la representación de la deidad, que podría ser una estatua o podría ser una piedra, una matzeba, ¿okay? Normalmente está en el lugar más interno del templo, del edificio, que es el área denominada como el área del Santo de los Santos. O lugar santísimo. O lugar santísimo. For instance, in the Temple of Solomon, the representation of the god is the Ark of the Covenant.
Claro. Por ejemplo, en el caso del templo de Salomón, la representación de Dios es el arca, ¿no? El arca del pacto, el arca de la alianza. So now you see why we're so excited and wanting to already excavate the western part of the building. So hopefully we can get to the Holy of Holies and see what's there. Así que ustedes pueden darse cuenta de por qué nosotros realmente estamos muy emocionados y queremos mucho ya terminar, ya excavar la parte posterior del templo, ¿no? Para poder saber qué es lo que podemos encontrar ahí. Yes. But, as we said, the temple is the house of the God, and us humans are not allowed into the temple. So we're going to move to the place where we are allowed in. Ok, y bueno, como les hemos dicho, como he dicho, el templo es la casa de Dios, y como seres humanos, supuestamente no podíamos entrar a la casa de Dios, al lugar. Sin embargo, les voy a mostrar también lo que hay alrededor, ¿no? Que son las áreas donde sí podríamos entrar, ¿no? So all of the rituals, when people would come to pray, everything would take place in the courtyard, which is where we have all kinds of different elements and where we found the cult artifacts. Así que vuelvo un momento a que cuando las personas iban a hacer sus ofrendas o iban a los templos, lo que hacían era hacer todas estas ofrendas en la parte exterior, lo que le llaman el courtyard, ¿no? La parte externa, la primera entrada, y allí hemos encontrado algunos elementos rituales que pues obviamente confirman que este era un lugar de adoración. I'll actually start from the end, and I'll say that we know that this temple continued to be a temple until at least the 7th century BCE. Okay, y voy a empezar de atrás para adelante. Y lo que les voy a decir es que esto era un lugar de adoración confirmado, un templo, y que evidencias de al menos del siglo VII antes de la era común. But right now I'm going to talk about the first phase of the temple, which is the end of the 10th century, beginning of the 9th century BC. Y ahora lo que les voy a contar es acerca de las primeras etapas de este templo. Y podemos decir que las primeras etapas de este templo están alrededor del siglo X, el siglo IX, antes de la era común. So the main element in the courtyard was the altar, which was right in front of the entrance to the temple, right across from the god. Okay, y lo primero que voy a presentar, lo primero que se encontró fue un altar. Este altar se encontraba en la parte exterior, como que se dice el patio, el atrio. El atrio del templo. Ahí hemos encontrado un altar y que justamente, si ustedes ven, está a la entrada del templo y sigue la dirección que va a llevar luego al lugar donde se encuentra la deidad. And next to the altar, we found a pit that had ash and bones that were the refuse, the garbage of the animals that were sacrificed on the altar. Y luego también encontramos muy cerca o al costado del altar otro, ¿cómo le puedo decir? El lugar elevado donde hemos encontrado cenizas y huesos, que probablemente era el lugar en donde se quemaban a los sacrificios, ¿no? Las ofrendas, al costado del altar. And then we also found an offering table, which was built out of stones, which is where they would place some of the offerings they brought for the god. Okay. Y luego también hemos encontrado una tabla de los ofrecimientos, en donde probablemente era que se colocaban algunas de las ofrendas que iban a ser dedicadas a la deidad. Es la mesa de la proposición. La mesa de la proposición, se conoce en español. Sí. Now, if we think of the temple as a place that is part of our life, you don't go to the temple once in your life. You go to the temple every few days, right?
Y si nosotros pensamos en el templo como un lugar que tiene una importancia para nuestras vidas, que es parte de nuestras vidas, significa que no vamos a ir al templo solo una vez en la vida, sino que vamos a ir al templo varias veces, incluso cada cierta cantidad de días. And if you were raised like I was, you never show up empty-handed. You always bring something with you when you visit. Y si ustedes han sido criadas como fui criada yo, realmente cuando ustedes van a un lugar no van con las manos vacías, siempre van a llevar algo, siempre llevan algo con ustedes. Especially when you're going to ask your God for something. Especialmente cuando van a ir a pedirle a su Dios algo. Because let's be honest, you don't go to pray to God just because you want to be nice. You're doing it because you want the God to listen and help you out. Porque seamos honestos, nosotros no vamos a ir a orar a Dios solamente porque somos amables y queremos ser lindos con Él, sino porque queremos que nos escuche y obviamente queremos que Él nos ayude en alguna cosa. And that's why when you go to the temple, you always bring something to the God. Most of the time it will be food, but sometimes it will be some special object. Así que, obviamente, cuando uno iba al templo, va con cosas, ¿no? Va llevando cosas. Y va llevando algunas cosas como pueden ser comidas, ¿no? O también algunos elementos u objetos rituales para poder ser ofrecidos al Dios. What is very interesting is that if I were now to go to this temple and bring a bowl of fruit to the God, I could not take the bowl back with me when I left the temple because the bowl, which had the fruit, the offering, now becomes sacred in itself. It becomes part of the religious sphere. Por ejemplo, si yo en este momento decido ir al templo y llevar una canasta o un bol, un tazón con frutas para dedicarle las frutas o entregarle las frutas a la deidad, yo no voy a poder traer de regreso el bowl o el tazón. ¿Y por qué? Porque el bowl o el tazón también se convertirían en sagrados. Ya no los podría traer conmigo de vuelta. And the same is true for the animals that were sacrificed. The ashes and the bones are now part of the religious life, right? They can't be taken outside of the temple. Y lo mismo pasaría con los animales. Sus cenizas y sus huesos ya no podrían ser devueltos o llevados de vuelta porque se convertirían en un elemento ritual, en un elemento sagrado también. So now we can start to imagine that after a few months and a few years, there's going to be a lot of artifacts inside of this temple, all of the vessels, all of the animal bones, right? We need to do something with it. Así que imaginémonos nuevamente por un momento que sucede todo esto. Luego de un tiempo tendríamos muchos restos de cerámica, de vasos, de restos en donde hemos llevado, o contenedores donde hemos llevado la comida, así como también tendríamos los restos de animales, las cenizas y los huesos. Y entonces, ¿qué haríamos con estos restos que se van acumulando? And this is why we see in the ancient Near East, in the courtyards of the temples, we see them burying all of these artifacts. Y eso es lo que nosotros vemos que se practicaba en el antiguo Próximo Oriente. Y en esta área del atrio del templo, del patio del templo, lo que se llevaba a cabo eran los enterramientos de todos estos elementos.